Quiero, en primer lugar, manifestar que me siento profundamente honrada por esta invitación. Y quiero dar las gracias por confiar en mis palabras, que son sobre todo las de una creadora escénica. Gracias a este colectivo de judíos y judías arrojados y arrojadas que conforman esta agrupación con nombre de Diana. Y que sin saber qué puede decir esta mujer que abraza la causa palestina, me invitan a exponer en esta tan necesaria conmemoración de los 50 años que enmarca un periodo de horror, donde existe sin duda más de una relación de práctica de borradura que podemos relacionar con lo que siguen experimentando hace 75 años el pueblo palestino. Escribo como artista chilena palestina, cuyo cuerpo, al igual que ustedes, está cruzado por relatos y herencias. Y no puedo negar que escribo con una mirada sesgada por mi biografía y por los relatos de mi tribu, sesgada por lo que imagino de Palestina. Pero escribo también desde el derecho a ver y opinar sin haber vivido en esa tierra. Escribo con el derecho a discernir desde lo que otras biografías relatan, desde hechos que cruzan el mar en fibra óptica, también desde el observar la derechización de buena parte de nuestro sistema mundo. Me siento agradecida de mi mestizaje, por ser nieta de un palestino, pero más aún por mis elecciones identitarias que han mutado. Estando siempre ahí, ese ir y venir de identidad palestina, hasta decidir consignar mi palestinidad, porque sé que al autoproclamarme como palestina, hago un acto de defensa contra, de nuevo, la borradura que establecen algunos colonizadores de la realidad, esta vez de la palabra palestina, del ser palestina. Y elijo también Palestina porque desde pequeña me ha puesto unos lentes enfocados en ese territorio y su colonización. Enfoque que se ha abierto a una atención mayor para ver las colonizaciones que seguimos experimentando acá y en otros espacios también. Enfoque que ha tomado el nombre de Palestinas del Mundo, porque veo ese territorio como un paradigma donde el genocidio cultural, identitario, el asesinato selectivo y masivo, el robo de casas, los encarcelamientos sin juicios, ocurre a viva voz. Y mientras eso siga ocurriendo, seguirá replicándose en otros territorios, simplemente porque las grandes potencias lo permiten, porque co-construyen el rostro rigidizado del enemigo árabe, y peor aún, porque nos acostumbramos, porque es así la realidad. Pero ante esto me permito recordar algo antiguo, y es que la realidad la construimos las personas, con nuestros gestos, con nuestros relatos, con nuestra imaginación. Sí, para escribir pongo enfrente a la imaginación, esa que todo lo puede juntar, esa que todo lo puede creer. Si pongo mi imaginación en la colonización de nuestra América, me lleva a recrear ese momento brutal, inédito, de encuentros y choques, de relatos fantásticos que cruzaban en barco y donaban el derecho a la conquista y al genocidio. Ahí está el libro América Imaginaria, que en parte me inspira hoy, donde se muestran esas criaturas fantásticas que habitaban esta tierra y que definitivamente no tenían alma. Si pongo mi imaginación en los 50 años del golpe cívico-militar, imagino la generación de Diana, esos jóvenes que están aún entre nosotros, nosotras, que tenemos el privilegio de escuchar aún y que gracias a esas escuchas podemos imaginar cómo fue ese momento que vivieron, ese ímpetu contagioso por crear un mundo más equitativo, donde la discusión era parte de una vida hecha en dialéctica. Me propongo constantemente imaginar cómo hacer que no se repita esa borradura genocida de personas, de ideas y de acciones. Puedo imaginar juntar y mezclar la excusa del exterminio por el hecho de no tener alma, el mito de la superioridad racial de los nazis, con la propaganda sobre el terrorista traidor a la patria realizada por los ideólogos de la dictadura. Hay tantos modos de crear la figura del enemigo. Tomada de la mano de estas imágenes, mi memoria viaja y me veo pequeña frente al televisor. Crecí con películas que mostraban a los árabes como los terroristas, que eran acribillados justamente por el héroe blanco que hablaba en inglés.
Por supuesto, los villanos también eran rusos y chinos, pero acá me interesan los árabes con cuchillas en persecuciones de autos grandes, disparando con metralletas por las ventanas. Árabes que estaba bien matar porque eran terroristas violentos. En la fábula nunca aparecía algo cercano a la razón de la opción por luchar de esos enemigos. Nunca hablaban de resistencia, de sus razones. Todavía no están en los libros escolares las razones del MIR de elegir resistir con las armas, ni está toda esa imaginación de una generación de estudiantes que vivió una efervescencia social que les hacía ir a alfabetizar a las fábricas, a las poblaciones, a trabajar la tierra, donde la discusión entre miradas opuestas era posible y necesaria. Es probable que mucho del actual régimen de pensamiento ciudadano, en creciente negacionismo y derechización, tenga que ver con las políticas de educación, de ausencia de diálogos cotidianos abiertos, donde no se relatan esas historias de distintas resistencias a un modelo individualista que estaba expandiéndose con tácticas subterráneas. ¿Y qué sabemos sobre las razones de la resistencia palestina? Tal vez mucho. Tal vez lo suficiente como para no entenderla, para dejarla en el lugar del conflicto. Y junto a esa palabra, borrar lo que no quiero ver. El círculo. Escribo también desde el ejercicio de la escucha y el giro de mirada que provocó en mí una obra llamada El Círculo, hecha gracias al ímpetu de un grupo de personas chilenas judías y chilenas palestinas. Desde ese lugar entendí la potencia del encuentro a pesar de enfrentarme cara a cara con la propia idea de enemigo. La potencia de confrontar miradas antagónicas. Entendí la potencia del atreverse a vivir la creación desde la absoluta incomodidad y contradicción. La potencia de imaginar la posibilidad del trabajo conjunto, antagónico, pero profundamente colectivo. Desde mi rol de dramaturga y directora debía hacer un esfuerzo enorme por escuchar, por respetar, por rescatar las miradas de mis compañeros y compañeras judías. La primera invitación era hacer el ejercicio de escuchar para poder girar la mirada. Y ocurrió. Estoy aquí. Estoy aquí porque me permití admirar la judeidad y dar espacio en mí a mitos que guardan una gran sabiduría. Estoy aquí porque tricé un cristal de mi propio lente. El romper eso me permitió bifurcar mi mirada, ver lo que no veía, establecer un vínculo profundo con personas que están hoy acá. Y vi lo importante que es dejar de decir lo mismo para los mismos, para ir más allá, para correr la frontera de la tribu y generar un nosotros más amplio, discutiendo y accionando. No por eso dejé de creer en la causa palestina, porque a pesar de haber logrado hacer esta obra colectiva, el lente trizado solo multiplicó el espectro de la realidad. No dejo de ver, de escuchar y de imaginar lo que viven muchos palestinos en lo que queda de Palestina, porque también entendí que la distancia, el estar a salvo, puede ser una ventaja para observar. Es así como también trato de mirar el pasado reciente de nuestro país. Algunas personas dirán, no todos los palestinos sufren como te imaginas. No todas las personas que vivieron la dictadura estaban mal. Sí, lo sé. Pero es necesario ir a ese espacio donde las relaciones de poder tienen directa implicancia en la supresión de los cuerpos, de las prácticas sociales básicas, de los derechos básicos. Gracias al círculo descubrí el Tikkun Olam, reparar el mundo, el deber de reparar esa tremenda quebrazón inicial cosmogónica. Pienso que una manera de reparar podría ser el escuchar, el conocer las razones de la resistencia, de todas las resistencias partisanas invisibilizadas y darles un espacio en los libros escolares, en los relatos cotidianos, en los muros de las calles, para imaginar qué movió, qué pasó, que era más importante resistir que someterse al genocidio de todo lo hecho, de todo lo imaginado, para observar qué nos pasó después, por qué nos acostumbramos a salvarnos solos o en tribus enfrentadas cada vez más encerradas, en una sociedad que se supone está hecha para el ser gregario. Cómo imaginar de manera permanente el transformar nuestro cotidiano en el que vivimos donde prima ese modelo neoliberal que atenta contra el ser gregario, contra la tierra viviente. Y nos encontramos con Diana Arón, a quien conozco por esta agrupación,
por las narraciones que viajan en memorias de sobrevivientes, de amigos, de amigas, de miristas que oyeron de ella o que simplemente formaron parte de la misma generación. Las voces me dicen que esta mujer judía vio más allá de los relatos comunitarios que portaba, más allá de su lealtad identitaria, para ver a los palestinos y para ver su propio privilegio y la inequidad en Chile, y para accionar y reparar el jarrón quebrado. La nueva creación que tramamos junto a mi querida compañera Alejandra Díaz y a Eleonora Coloma y Rayén Morales, en esa creación reconstruimos a Diana Arón en un nuevo ejercicio que incluye la imaginación de la memoria, desde esas voces que la conocieron y desde nuestras voces, para crear una experiencia escénica a partir del rito de una particular Shiva. El ejercicio de creación implica el establecer preguntas que nos atraviesan como sustentos movilizadores. Y así aparece la pregunta: ¿cómo se despide un cuerpo sin ese cuerpo? Se nos presenta el rito judío de la Shiva como un continente preciso, gracias al cual podemos relatar una Diana idealizada, humana, mirista, rebelde, judía, porfiada, hermosa y tal vez violenta. Me invitaron a hablar sobre Palestina y la relación con el genocidio. Y digo que estamos hablando de Palestina cuando hablamos de Diana. Hablamos de Diana cuando hablamos de genocidio. Pretendemos ambiciosamente desvelar la imagen del MIR, de la violencia, del terrorismo, de la victimización, revisar las decisiones de lucha, decisiones políticas, de legítima defensa, ver el origen del movimiento, de esa izquierda, de la idea de revolución, de imaginar el ahora fuera de nuestros circuitos de desplazamientos cotidianos. No tengo claro hasta qué punto lograremos toda esta ambiciosa propuesta, pero por ahora investigamos, probamos e imaginamos. De nuevo pienso, de tanto vivir en sociedad se nos olvidó el sentir de cooperación de esta misma sociedad. Y pienso, ¿qué vio Diana? Creo que las personas presentes sabemos sobre cómo ocurre la gestación del Estado de Israel. Los y las presentes sabemos lo que pasó en esa tierra elegida, renombrada para un pueblo elegido. Sabemos que había gente en esa tierra, que la propaganda para convocar a judíos de Europa la proclamaba como vacía. Que la idea, según decía Golda Meir, refiriéndose a los habitantes palestinos, era que los viejos murieran y los jóvenes olvidaran. Pero parece que olvidar no es tan fácil. Sabemos que esa gente, a los que ahora solo llaman los árabes, se llamaban y se siguen llamando los palestinos, y que tuvieron poco y nada que ver con las elecciones que se tomaban respecto a la tierra que habitaban. Ni eligieron huir con las llaves de sus casas, que abrirían las puertas de las casas del nunca más volver. Ni las masacres, ni la destrucción de sus huertos familiares, ni las muertes por huelgas de hambre que piden juicios justos, ni los muros, ni los bloqueos, ni la impotencia, ni la rabia, ni la rebeldía, y lo que les sigue, que sus hijos y nietos fueran los mártires cuyas fotos empapelan muros de campos de refugiados. Pudo haber sido diferente. Me guardo el derecho a imaginar ese ser diferente. Si junto la dictadura con la imaginación del origen de nuestro mestizaje, veo esas imágenes de monstruos de América imaginaria transfiguradas en personas de resistencia chilena, colonizando el imaginario de los chilenos para negar todo derecho a la defensa, a la resistencia. Entonces todo partisano es terrorista, o es víctima o es terrorista. Nuestro proyecto, la música de Diana, consiste en sacar de ese espacio a los miristas terroríficos para reconocer el lugar de la decisión que tomaron en ese momento de urgencia. Operamos como creadoras desde la imaginación de la memoria para traer al presente voces que recuerdan accionar. No para la nostalgia, sino para imaginar un futuro, para imaginar una memoria, para accionar en nuestro presente, una potencia imaginada para accionar. Eso lo podemos hacer desde nuestro ser artistas, desde mi cuarto Palestina, desde el ser judía de la AVE. Hacer teatro para movilizar la mirada fija y también para de alguna manera reparar algo el jarrón quebrado. El teatro de la libertad de Jenin está hecho pedazos, escombros reales no imaginados. Pienso en las vidas de las personas de distintas edades que acudían al teatro de la libertad, que fueron desplazadas repitiendo los mismos gestos de sus padres, de sus abuelos, manos en alto, escoltados por soldados armados. Ni siquiera fijo mi imaginación en los cuerpos sin vida. Pienso en los sobrevivientes que deben estar hechos escombros.
que los imaginarios de muchas personas de Jenin están hechos escombros. Hay muchas personas que justifican el bombardear el teatro, tomar rehenes, el asedio por aire-tierra, la nueva expulsión de lo que puede llamarse hogar en un campo de refugiados, la encarcelación sin juicio de tantas personas, incluidos niñas. La excusa fue bombardear el Teatro de la Libertad porque buscaban armamento de terroristas. Un teatro que fue cofundado por un judío palestino, porque antes una madre judía israelí creó un teatro para personas menores, infantes, palestinos y palestinas, personas de corta edad traumatizadas por la violencia ejercida hacia sus cuerpos, su memoria, su imaginación fija en imágenes innombrables. Y dio espacio a que esos imaginarios se desplegaran a sanación, a intifadas nuevas como esta que ella hacía. Ahmed Tobasi la conoció en ese espacio siendo pequeño. Contagiado por esta mujer, cofundó el Teatro de la Libertad y ahora él resiste a partir de escombros como director de ese teatro. El Teatro de la Libertad, Jenin. Intifada es resistir, luchar. Por supuesto, esta palabra está cargada de imágenes relacionadas al terrorismo, pero también hay intifadas culturales, como esta del Teatro de la Libertad, o la intifada del alimento, que consistía en cultivar en el propio patio para resistir al bloqueo alimentario ejercido por el Estado de Israel. Cuando Ahmed Tobasi estuvo en Chile, muchas cosas me impactaron de él. Una, su cuerpo vital y marcado por cicatrices. Otra, su alegría de vivir a pesar de haber experimentado la cárcel a los 14 años. Otra, su ímpetu por compartir su experiencia creativa, su capacidad de hacer, de imaginar, su capacidad de seguir a pesar de saber que puede ser blanco del ejército. Ahmed, a otra Alejandra Sáez, chilena, que lo conoció en Jenin, le dijo cuando se despedían acá en Chile que no sabía si volverían a ver. Se refería a que no sabía si seguiría vivo mucho tiempo. A esta Alejandra, que está aquí al lado mío, le dijo que la próxima intifada debiese ser cultural y que la última debiese ser judía. Tal vez por eso estoy acá, porque quiero imaginar aquello con ustedes. Otra palabra, sumud, que para muchos palestinos es una práctica fundamental porque significa resiliencia, y sabemos que tantos judíos la practicaron sin saber lo que era esa palabra, muchas y muchos sobrevivientes de la dictadura también. Pero sumud, así en árabe, ha sido prohibida en muchas redes sociales. Borradura. Cuando censuran una palabra en internet, pienso que nos borran un poco a todos, a todas, a nosotros, a nosotras, con todas nuestras diferencias, con todas nuestras similitudes, con toda nuestra necesidad de resiliencia y de resistencia. Por eso creo que podemos imaginar hoy una intifada común. Entiendo la creación escénica como una invitación abierta a liberar espacios internos marcados por contextos, un atreverse a probar lo incorrecto, un establecer diálogos, una escucha permanente, un hacer preguntas que nacen de lo incómodo, para luego preñar la creación de giros de miradas. La nueva creación es una invitación a imaginar a esos otros como vivientes que también quisieran vivir una vida tranquila, así como nosotros. Pero, ¿cuáles son los mecanismos que propician el ver a esos otros para que devengan en rostros reconocibles, cotidianos? Quiero cortar esto, pero... Sobre la realidad, otra pregunta me inquieta. ¿Qué pasaría si realmente en Palestina hay un ejército que se está armando con la ayuda de Irán? Honestamente lamentaría mucho esto, pero lo creería posible, y lo siento si ofendo, pero poniéndome en lugar de esas personas que viven en una desesperación absoluta, en absolutos campos de refugiados, en condiciones absolutas, no es tan inesperado pensar en armarse para la autodefensa y tal vez para establecer lo que Kant llamaba la paz perpetua, donde la tensión de las armas pone los límites del respeto de las fronteras, o lo que se nombra como un conflicto entre iguales, o entre fuerzas algo similares. Elsa Blake Trujillo, en su texto Matar al Padre, dice: la paz en la filiación es la paz del conflicto, en el mejor sentido.
el reconocimiento mutuo de los adversarios, mientras que si no hay negociación ni reconocimiento mutuo, no hay conflicto, sino violencia. Es decir, la lucha a muerte por un solo lugar, y si hay paz, es la de la guerra, la de un vencedor y un muerto. Pienso que imaginar una acción conjunta, una intifada judía y palestina es urgente. El reto de ver al otro a tiempo antes de su exterminio total, porque está haciendo la limpieza étnica de los cuerpos, de la cultura, de los relatos, y también es urgente antes de que se desate el conflicto real entre fuerzas iguales, porque los palestinos no son ovejas mansas, no todos, y sería un abuso pedir que lo sean. Es urgente ver el origen, la lucha de clases, la relación hegemonía-otredad, la real dimensión y las implicaciones entre el péndulo víctima-victimario que se revierte en la historia, porque si no, puede pasar como con la explotación de nuestra tierra viviente. Pronto puede ser demasiado tarde. Desde mi punto de vista, y estoy terminando, desde mi punto de vista, lo que hacemos en esta asamblea es un gesto de creación comunitaria, un gesto de alianza donde optamos por entrar en esta convención. Hay textos creados, espectadores dialogantes, escenarios, una experiencia de escucha entre el reconocimiento de una igualdad, un encuentro que puede provocar giros de miradas, despertar imaginarios. Creo que mi acción en esta ponencia hecha en pedazos, que va y viene de Palestina a Chile, del pasado al presente, de lo micro a lo macro, del teatro a la realidad, tiene que ver más con una invitación antigua a no olvidar la práctica de preguntarnos por ese otro lado, a no dejar de imaginar, a revisar el sentido de lo comunitario desde ese lugar, a expandir el sentido del tikkun olam, más allá de lo propio. Rescato el poder de la imaginación como impulso del gesto, como forma de deseo, como preparación por una acción concreta. Trizar los cristales de los propios lentes para que esas fisuras generen diversidad de fragmentos ópticos que permitan ver lo que no era visto. Trizar lo propio rigidizado para reparar el jarrón quebrado. Me niego a imaginar que es más grande el miedo a perder lo que se tiene. Trizar los lentes para preguntarnos, ¿cuál es la siguiente intifada conjunta que podemos imaginar? ¿Qué conformamos? ¿Qué imaginamos mientras ocurre la vida? Nosotros, nosotras.